Bueno, mis muy queridos y apreciados compañeros, un cordial y fraterno saludo. Hoy parece que fuera lunes, parece que fuera viernes, yo porque era sábado, ya me fui para la casa. Bueno, recuerden, ética y proyección social, es decir, ¿cuál va a ser el ejercicio nuestro en la calle, en las empresas, en las organizaciones? ¿Cómo vamos a proyectar nuestro comportamiento en la sociedad que nos reclama, en las empresas? El conocimiento hoy en día está a un clic, ¿cierto? Sí. El conocimiento está a un clic. Y yo les puedo entregar, o si ustedes entran quise abrir aquí el módulo para explicarles lo siguiente. Si ustedes navegan en la plataforma, que me imagino que lo hacen, van a encontrar un espacio donde dice recursos complementarios de la asignatura. Y ustedes encuentran como 5 libros. Yo me pregunto, ¿cuándo van a tener tiempo ustedes de leer 5 libros? Primero, que no son fáciles de leer. Entender el concepto de la ética desde la epistemología, es decir, desde el conocimiento científico, desde la filosofía, es muy complejo. Es más, ni siquiera los autores que tratan de acercarse a gente del común como nosotros, como Fernando Savater, con la ética Amador, se le dificulta hacerle entender a uno la diferencia entre lo que es ética y moral. Si ustedes van y observan esos 5 o 6 libros que hay allá, principios de ética, fundamentos de la ética, unos terminan diciendo que el término ética etimológicamente se deriva del griego ethos, y que ethos significa costumbre, pero resulta que hay otro que más adelante dice que la moral se construye a través de las costumbres. Entonces uno dice, ¿y entonces qué es ética y qué es moral? ¿Dónde está la diferencia entre los dos? Lo que sí nos tiene que quedar claro es lo siguiente, que los dos van de la mano, que los dos son consecuentes, que el uno, la ética, se dedica a estudiar el comportamiento y la moral es el comportamiento per se. Pero yo no puedo separarlos. O sea, yo no puedo hablar por separado de ética, de moral o de valores. Tengo que hablar de los tres. Y más allá, lo que persigue la asignatura y el objeto de la asignatura, más allá del componente teórico, del componente pedagógico, es el componente de conciencia. El componente de conciencia. Es decir, que yo tenga total claridad que mis actos siempre deberán ser conscientes a través de un componente que se llama razón. Y ese componente es el que nos diferencia de la actuación de los animales. Recuerde que el animal actúa por instinto. El animal no tiene la posibilidad de definir si esto es bueno o es malo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que un perro ataca a su amo? Porque perdió el juicio, porque el perrito perdió su memoria, porque él actúa es por instinto. Él no tenía la posibilidad de decir, es que esto es bueno o es malo. O el señor que amaestra al tigre y el tigre termina matándolo. El tigre no tenía la posibilidad de razonar, es decir, no tenía uso de razón y no tenía uso de conciencia para determinar qué era bueno o qué era malo. Nosotros sí. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer la pausa. Recuerden, esta triada, esta fórmula, no se nos puede olvidar a nosotros. Voluntad, libertad, autonomía. Venga, ¿usted quién lo mandó a hacer eso? Y lo primero es que si usted sabe que eso es malo. Cuando uno sabe que está cometiendo un error, cuando uno sabe que algo no está bien hecho, la pregunta es, ¿pero era que usted era libre de elegir si lo hacía o no lo hacía? Entonces, para nosotros entrar al concepto de la ética como proyección social, es decir, ética como parte del ejercicio profesional. Lógicamente, la proyección social es nuestra vida cotidiana. Lo que hacemos en la calle como seres humanos, lo que hacemos en las empresas como trabajadores, lo que hacemos como parte integral de una familia. A veces dicen, oiga, ese señor, ¿cómo es de buena gente en el trabajo y en la casa? Eso es una porquería. O ese señor, ¿cómo es de noble? Noble, no lo conoce. Hola, ¿cómo va? Sí, bueno, bienvenido al curso de ética y proyección social. ¿Ves? Para nosotros adentrarnos y partiendo de la misma propuesta de la universidad, del módulo que ustedes encuentran en plataforma, lo primero que nos pide la universidad es que debemos definir estos tres conceptos.
Brevemente, porque ya en una asignatura anterior lo habíamos visto. Habíamos definido esos conceptos, pero nos sobra definir nuevamente y abordar estos conceptos. Repito, es para formar conciencia. Conciencia de nuestra realidad. Conciencia de que nuestros actos se derivan de nuestra razón. Y que el ejercicio que va a hacer cada uno de ustedes como contador o contadora pública, ¿se dice contadora pública también? Sí, o contador público es el genérico, ¿cierto? Usted como contador público sepa la responsabilidad tan grande que tiene frente a la sociedad. Frente a la sociedad. Uno de esos políticos que roban la plata y hacen videos pidiéndole perdón a la familia, llorando. Le pido perdón a la sociedad, dice, bueno, iba a decir una grosería, el país están grabando. Dice el porquería este que se robó 4.000 millones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, plata para tapar el Caregato que ahorita vuelve y se inunda. Se podrán acordar de mí, esto queda grabado. En 2 meses está el Caregato otra vez inundado en la Mojana sucreña y la gente aguantando hambre y la gente pasando necesidades. Y salió alguien a decirnos, no, es que este es nuestro sistema de cambio. Y sale el bobo sinvergüenza a decir, sinvergüenza, aparece en una cámara a decir, le pido perdón a mi familia, le pido perdón a mis hijos, le pido perdón. ¿Será que eso no lo pensó antes de? Esta asignatura lo que nos tiene que llevar es a pensar antes de, hacer uso de razón. Miren, las tentaciones son la cosa más loca del mundo. Aquí hay un diablito, hágale Jorge, hágale Jorge, hágale Jorge. Imagínense, yo no he renovado mi licencia de conducción y para poderla renovar tengo que pagar un parte que debo de 2 millones de pesos que me pasé sin darme cuenta, es que la vía al valle por encima de 80 kilómetros, una vía que es doble calzada y me meten un parte de aquí para allá y el otro de para acá. Ayúdame. Debo pagar unos arreglos que están haciendo en la casa, tengo una hija estudiando medicina, la otra que terminó una maestría y empezó con otra y plata para acá y plata para allá. Y llega una vieja a ofrecerme plata hace 15 días a la oficina. Puerta, vea, esto es fácil de hacer. Y usted sabe ganar 1 millón de pesos semanal, que difícilmente me los dan trabajando. Entonces el diablo de acá empieza, aquí pues, hágale que es mi hijo que te necesitas plata. Y el otro de acá, no, mijito, 58 años para irse para la cárcel. ¿Qué le va a decir a sus hijas? ¿Con qué sentido moral le va a exigir a usted o a exigir a pedir a sus hijas que actúen de manera correcta si usted no lo está haciendo? Entonces, ese es el enfoque de esta asignatura. Quise ponerle la página 29 por lo siguiente. Vamos a ir una horita y luego 2, 4, 6, 8. Hay computadores allí para que hagan el ejercicio hoy del taller. Que no se lo tengan que llevar para la casa, porque yo sé que tienen talleres de otras asignaturas, ¿ya? Y lo podemos hacer acá. Me atreví a hacerles en plataforma el cuestionario, o sea que va a ser muy fácil. Entonces, el taller tiene 2 componentes. El primer componente es este. Lo encuentran ahí ya cargado en plataforma. Lo encuentran cargado en plataforma y es ir al módulo, descargar el módulo y revisar la página 29. Si ustedes observan las 3 preguntas son de criterio y juicio personal. ¿Qué dice la primera pregunta? Diga cuál es la importancia de volver sobre los principales conceptos de la ética. ¿Qué está preguntando ahí el autor del módulo? ¿Cuál es la importancia de volver sobre los principales conceptos de la ética? ¿Qué está diciendo con volver a los principales conceptos de la ética? Está diciendo que nos alejamos de ellos, ¿cierto? Está diciendo que los valores, yo les decía hace 8 días, es que los valores están acabando. No, los valores están ahí. La honradez sigue siendo la honradez. La honestidad sigue siendo la honestidad. La libertad, el respeto, siguen siendo valores. Siguen siendo principios. ¿Quiénes han alejado de ellos? Nosotros. Como el cristiano que dice, Dios no se aleja del hombre, el hombre se aleja de Dios. ¿Ya? Entonces aquí lo que está diciendo es, venga, ¿qué tan importante es que volvamos por el camino de la ética? Ahora, si usted considera que no es importante porque está de por medio la libertad del ser humano, porque está de por medio la libre expresión, porque está de por medio el libre desarrollo del ser humano y la personalidad, pues es manifestarlo. Entonces son 3 preguntitas que simplemente las puede responder cada una en 2 o 3 líneas, 4 líneas. Un documentico Word, no hay necesidad de hacer citas bibliográficas, ¿ya? Para complementar. Y
Y allí mismo en la plataforma está el cuestionario. Yo cierro acá. Acá, vea, aquí lo podemos ver en la unidad número 1. Recuerden, por favor, entrar a plataforma, darle clic de la plataforma. No te sale la clave del correo. Ah, ahorita vamos y hablamos con Carlos. Ahorita hablamos con el del sistema y con el coordinador académico. Ah, bueno, listo. ¿Qué es lo importante? Mire, vea, sí. ¿Qué es ahora, yo lo que estoy haciendo es como facilitando un poquito las cosas. Que veamos el componente teórico y que de una vez hagamos el ejercicio práctico. Pero recuerden que su programa tiene un componente de virtualidad. Y que la principal herramienta en el componente de virtualidad es la plataforma, ¿ya? Por eso la deben. El que no la tenga, hablamos con Carlos, con Esteban, para que se la actualice. Por favor, ingresar a la plataforma y donde dice hacer clic en que leyó el acuerdo de gestión, hacer clic ahí para notificar que sí leyó el acuerdo de gestión. Y aquí están las dos actividades. Aquí en la unidad 1, al final, mire, actividades, taller, evaluación primera unidad y cuestionario ética, moral y axiología. Y ese cuestionario, creo que está 2 veces, buscan ahí el que quedó bien hecho, que ahora como dormido anoche yo a la 1 de la mañana haciéndole a eso. Listo. Y aquí, mire que encuentran el recurso para resolver el cuestionario. El recurso es la presentación en Power que yo traigo acá. Ahí están todas las respuestas. Listo. Entonces vamos a entrar en materia a definir el concepto de ética, moral y principios y valores. Sí. Ah, bueno, es que ahí lo puede hacer también. Cerremos esto. Bueno, les decía, de estas 20 plantillas que hay allí, sale el cuestionario. Y las respuestas están claras, las respuestas están explícitas. O sea, están expuestas en las plantillas. Ahí está. Y repito, más allá de aprendizajes memorísticos, es aprendizaje de conciencia. O sea, que esto quede acá. Que el angelito que les aparezca por allá, cuando hay alguna tentación que les va a enredar la vida, ese angelito se acuerda. Y dice, oh, pues, ética moral, porque no falta el diablo que diga, nada, háganle, ese paciente se puede, está dando 1 millón de pesos para que lo atiendan de primero. Eso pasa todo el tiempo. Gente que ofrece plata todo el tiempo. ¿Ya? Nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a eso. Yo tengo un mensaje ahí que me envió un señor, señor registrador. Bueno, buscó un contacto, el contacto lo trajo acá, me lo presentó, que amigos, que lo invitamos a un café. No, venga, yo lo beso aquí en la oficina, lo regalo acá. Lo quiere fino, lo quiere barato, como lo quiere, tomémonoslo acá. No, es que mi hija tiene problemas con las huellas y no ha podido obtener un certificado de nacionalidad. ¿Dónde vive su hija? En Bogotá. En Bogotá hay más de 100 registradurías auxiliares. Hay una registraduría distrital y está la registraduría nacional. ¿Por qué no ha podido obtener el certificado de nacionalidad ya si es un trámite sencillo?
No, que fue a una registraduría y que le dijeron que no, que fue a la otra y le dijeron que no. Entonces ya empieza uno a maquinar, ¿ya? No, es que ya tiene problema de huella. Le dije, no, es que hoy en día ya estamos migrando de la identificación dactilar a la facial, ¿ya? Entonces yo le entrego a su hija el certificado de nacionalidad, le vale 15.500 pesos, va y lo paga en efectivo. Yo le hago un cotejo con una máquina especial y el certificado sale de una máquina. ¿Cómo así? Ve. Y entonces se fue el señor y a la media hora me escribió, registrador, usted no nos puede hacer eso manual, yo le pago. O sea, ¿por dónde va la cosa? O sea, tratando de hacer una suplantación. Son ofertas que salen todo el tiempo. Ya cada quien decide. Todos nuestros comportamientos, todos, cualquiera que sea, comportamientos sociales, comportamientos familiares, comportamientos laborales, en el deporte, en la cultura, todos están fundamentados en tres componentes. La ética en tres componentes. La ética, la moral y la axiología. Los tres van de la mano. Yo no necesito entender ni siquiera la definición de los tres para diferenciarlos. Lo único que tengo que saber es que los tres actúan de la mano. Y actúan sobre los tres componentes, que siempre los voy a poner acá. Actúan sobre estos tres componentes o elementos que son propios del ser humano. Esta es la ética de Fernando Sabater, ética para Amador. Esta es la ética de él. Él dice, no hay nada que no se mueva por fuera de la voluntad del ser humano. Todo. Usted decide aceptar un trabajo porque es libre de hacerlo. Usted decide ayudarle a alguien porque tiene la voluntad de hacerlo, porque tiene la autonomía. Entonces vamos a entender siempre que esos tres componentes, ética, moral y axiología, solo tendrán aplicación en las acciones del ser humano bajo esos tres componentes, voluntad, libertad y autonomía. Y entonces empezamos las definiciones técnicas. Si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia, en los diferentes diccionarios académicos, van a encontrar esa palabrita. Para empezar por definir el concepto de ética. Y dice que esa palabra ética se deriva del latín, del griego, ethos. Y que significa costumbre o carácter. Es decir, la forma de ser y de actuar de cada individuo. Ahora, la ética no es mi comportamiento. Lo vamos a ver más adelante. La ética no es mi comportamiento, no es mi forma de actuar. La ética se encarga de estudiar esa forma de actuar. Exactamente. Y entonces, bajo ese concepto de ethos, vienen las diferentes definiciones. Y encontramos muchísimas definiciones. Nada más ahí en plataforma, ustedes encuentran 5 libros que son propios de la base de datos de la universidad, de la biblioteca de la universidad. Si ustedes dan clic ahí, él los lleva directamente a la biblioteca de la universidad. Y cada uno de esos libros se atreve, cada uno de sus autores se atreve a dar una definición sobre lo que es ética. Pero, en términos generales, la ética es una parte de la filosofía. Recuerde que la filosofía es el componente epistemológico que estudia el ser humano. Esa primera definición es de Aristóteles. Él dice que la ética es una rama de la filosofía que estudia el componente de la moral. Estudia el componente de la moral. Y entonces ahí vamos conectando el concepto de ética con el concepto de moral
en cuanto a la conducta humana. La moral es cómo me comporto yo. Por eso el concepto de moral está más ligado al concepto de ethos, al concepto de costumbre. Nosotros los seres humanos, a pesar de tener conciencia y a pesar de tener uso de razón, la mayoría actuamos por unas costumbres que nos genera la misma sociedad, ¿Quién de nosotros se inclina 6 veces al día para orar? Creo que ninguno. Si hubiésemos nacido en la Franja de Gaza, en Oriente Medio, lo haríamos, porque es esa conducta, es ese comportamiento social. Entonces, la ética se encarga de eso, de estudiar cómo nos comportamos nosotros, y la moral es exactamente ese comportamiento humano. Otros autores plantean que la ética es el conjunto de normas, o sea, además de estudiarla, establece un componente normativo que regla nuestro comportamiento. Por eso les decía, y cuando entremos ya al análisis del Código de Ética Profesional y el Código de Ética del Contador Público, nosotros en las empresas no encontramos código de moral. No, encontramos el código de ética. Y entonces en el código de ética a usted le aparece por allá principios y valores. Un valor que es universal, el respeto. Y en su código de ética dirá, usted debe respetar a sus compañeros, debe respetar a sus jefes, debe respetar a los clientes, debe respetar a todo el mundo. Eso lo establece el código de ética porque es el conjunto de normas. Es el conjunto de normas que orientan nuestro comportamiento. Y hay unas normas sociales que son básicas. Por ejemplo, saludar. ¿Ya? El que entra, decía mi abuelita, el que entra, saluda. Y se conoce a una persona, se conoce la cultura, la forma de actuar de una persona en cosas tan sencillas como esas. O en la atención que se precia al que llegó. Por ahí hay una comunidad indígena, por allá del África, aplican una teoría que se llama la teoría del Ubuntu. Y se dice, la teoría del Ubuntu dice, yo soy o existo en la medida en que otros me reconozcan, Y el saludo no es buenos días, buenas tardes, sino algo así como aquí estoy, ¿ya? O el famoso Ubuntu, te veo. Lina, te veo. Sí, Jorge, ahí estás. O sí, Jorge, aquí estoy, ¿ya? Porque ¿cuántas veces nos sucede que llegamos a la oficina, buenos días, o llega un usuario? Bueno, a mí me pasa en la oficina. Bueno, ya he logrado superar un poquito eso, porque el compañerito tenía una costumbre de estar trabajando y viendo videos de la luna, videos de la NASA, videos de no sé qué, y entonces llegaba alguien, buenos días, y yo por ahí metido, buenos días, ¿en qué le puedo servir? O sea, tan terrible que es eso, ¿cierto? ¿Ya? O llegar nosotros a la oficina, buenos días, todo el mundo, buenos días, y por ahí la media hora, 40 minutos, ole, Jorge no vino. Ya, como así, no lo escuchó, pues que, o sea, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, hay un conjunto de normas y la ética, además de estudiar ese comportamiento humano, define y establece ese conjunto de normas, que generalmente son normas universales. El respeto es un valor universal, donde quiera que sea. La libertad es un valor universal, donde quiera que estemos. Y encontramos y empezamos a encontrar definiciones de diferentes sociólogos, de diferentes filósofos. Este señor, Simón, un filósofo por ahí del siglo XVI, él dijo, miren, la ética es todo el componente del comportamiento del ser humano hacia un fin último. ¿Cuál será el fin último del ser humano? ¿Qué es un fin último? Un fin último es un objetivo, morir sería el fin último del ser humano, ¿cierto? Pero el fin nuestro en la tierra, el propósito nuestro en la tierra, yo le diría, el fin nuestro en la tierra tendría que ser felices. Y tener claro el concepto de la felicidad. Simon o Simón, él dice,
El fin último del ser humano es ser feliz. O sea, es lograr vivir, es lograr realizar sus proyectos, es lograr realizar sus propósitos, pero siempre, siempre actuando bajo el principio de la razón. Entonces, ahí cuando nos salimos de ese concepto del uso de la razón y del uso de la conciencia, entonces empezamos a perder el objeto del fin último. O sea, empezamos a perder el norte en cuanto al concepto de felicidad. Y encontramos la felicidad en el dinero, ¿cierto? ¿De cuántos años mataron a Pablo Escobar? De 43, de 45 años. Y él creyó haber encontrado en el dinero y en el poder, porque cuando tuvo tanto dinero, él pensó que había alcanzado la felicidad y resulta que no, y tuvo que pasar a otra cosa que se llama el poder desenfrenado, a matar gente y a lograr una posición de reconocimiento a nivel mundial que todavía existe. ¿Pablo Escobar fue feliz? Esa es la pregunta. Un tipo que tuvo que vivir lejos de su familia, que tuvo que morir escondido, que a pesar de tener tanto dinero tuvo que estar en la selva. Pablo Escobar fue feliz. Mario Castaño, que acaba de morir en una cárcel después de robarse muchísimo dinero del Estado, el senador de Caldas, fue feliz. Entonces, es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es el concepto de felicidad? ¿Cuál es el fin último de mis proyectos y de mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que pretendo y cómo lo voy a lograr? A la luz de la razón. Siempre teniendo en cuenta que es mi voluntad, que soy un ser libre y que soy autónomo. Esa definición de Francisco de Simon es una definición bonita, el fin último. Esta de Rodríguez, que es más reciente. Rodríguez se centra más en un marco reglado, en un marco normativo, en un marco jurídico. Él dice, la ética estudia, es una disciplina que estudia, parte de la filosofía que estudia el deber ser. O sea, él lo lleva más a la norma, saltando un poquito el concepto de libertad. Dice, usted tiene que cumplir, usted tiene que cumplir. Y reitero el código de ética. Es que el código de ética, en términos humanos de libertad y autonomía, no debería ni siquiera existir. ¿Por qué me tienen que decir a mí como trabajador que yo debo atender a todos por igual? Eso no tendría que estar eso no tendría que estar escrito. No tendría por qué estar escrito. Como se siente de mal cuando estás sentada esperando la cita y llega el encorbatado, pues llega la muchacha bonita. Ah, sigue que el doctor te está esperando. Mira, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Entonces, Rodríguez lo enfoca más en el deber ser. Y en el deber ser está la deontología o el código de ética profesional o los códigos de ética de las diferentes profesiones. Porque no solo la profesión del contador tiene código de ética. Tiene código de ética el abogado, tiene código de ética la medicina, el juramento, ¿cómo se llama de la medicina? Juramento hipocrático, que jura proteger la vida. Y por eso hay tanta dicotomía en el tema médico, sí. La axiología, lo que pasa es que todos son ramas de la filosofía. La axiología se encarga de estudiar, ahorita vamos a ver el concepto, la naturaleza de los valores, el juicio de los valores y el impacto que los valores tienen en la sociedad. A eso se dedica la axiología, ¿ya? Entonces la axiología dice, ¿qué es el respeto? Es el reconocimiento del otro. ¿Qué impacto tiene el respeto en la sociedad? En que todos podamos vivir tranquilos, en que haya una sana convivencia. ¿Y cuál es el juicio de ese valor? El yo poderlo calificar. Es decir, o sea, si me estás respetando o no me estás respetando. Ya que eso es un juicio social. Eso es la axiología. Y la odontología no. La deontología se encarga de estudiar todos los componentes de la ética profesional. ¿Ya? Entonces, axiología, valores. Deontología, ética profesional. ¿Ya? Porque o lo que llamamos nosotros
la ética empresarial, la ética organizacional y la ética de las profesiones. De eso se encarga la deontología. Exactamente. Lo vamos a ver que hay un tipo de ética religiosa. ¿Ya? Hay diferentes tipos de ética. La ética normativa, por ejemplo, la que está establecida en los códigos de ética. Pero hay un tipo de ética que se llama la ética religiosa, que en una religión aplica de una forma y en otra. Por ejemplo, un testigo de Jehová, dentro de su código de comportamiento, dice que no puede consumir licor. No puede consumir licor. ¿Y eso qué? El código de ética, por ejemplo, de los protestantes ha bajado un poquito la rigurosidad porque hasta hace algunos años las mujeres que asistían a la iglesia pentecostal o a los testigos de Jehová no se podían teñir el pelo. Bueno, exactamente. Entonces, pero habrán hay unas normas de comportamiento. Entonces, lo mismo, lo que mencionábamos ahorita con los musulmanes. ¿Ya? A uno le dicen la palabra musulmán y de una vez le suena como a terrorismo. No. Inclusive, la religión de los musulmanes es una religión monoteísta de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Que es de donde viene la religión católica, donde viene el cristianismo, donde viene el judaísmo, que son los musulmanes. ¿Ya? Y ellos tienen otro tipo de normas de comportamiento. Entonces, hay un tipo de ética que se llama la ética religiosa. Perfecto. Entonces, Rodríguez enfocó el concepto de la ética en todos los elementos normativos, que están en todo lado. En el hogar hay unas normas de comportamiento. ¿Ya? Mi mamá decía a las 9 de la noche, si no llega, le cierro la puerta. Había que llegar. Norma de comportamiento. ¿Cómo era? No me dejaban salir. Y encontramos entonces desde Aristóteles, 400 años de Cristo, Immanuel Kant y otros filósofos que son ya más posmodernistas del siglo XVI, siglo XVII, encontramos los tres tipos de teorías en los que se centró el concepto de la ética. Aristóteles la definió como la ética como concepto de virtud. Entonces uno dice, una persona que aplica la ética es una persona virtuosa. Una persona que respeta es una persona virtuosa. Una persona que es solidaria es una persona virtuosa. Una persona que es caritativa, que va más con el concepto de religión, de la ética religiosa, es una persona virtuosa. Entonces, tres conceptos, tres teorías que se desarrollaron en Occidente desde antes de Cristo hasta los tiempos modernos, que es la ética como virtud, la ética de la moral o la ética como moral y la ética utilitaria o ética utilitarista, que también tiene su aceptación en la sociedad. La ética utilitarista tiene su aceptación y ya vamos a ver de qué se trata. Aquí en Colombia diríamos, imagine yo pelado para pagar mis multas y me encuentro una billetera con 3 millones de pesos y yo sé que eso es de Lina y yo miro para todo lado. No, a mí nadie me vio. Nadie sabe que yo tengo. Linita, perdóneme, Linita, por el amor de Dios. Yo me voy a gastar esa plática. Eso sucede, ¿cierto? Y sucede porque resulta que en Occidente y en Colombia particularmente tenemos una frase que dice que el vivo y la aplicamos. Y vas a decir algo, su letra. Las pruebas. Claro. No iba a la policía. La policía lo roba. Yo puse, o sea, si no soy dueño, lógicamente lo devuelvo.
¿cierto? Pero si no, es a mí. Bueno, pero entonces viene la pregunta. Deme los 4 últimos números, hacemos un chance. Ahí viene la pregunta. ¿Todo el mundo actuaría igual? Por eso Aristóteles dijo, la ética como virtud es un acto netamente personal. ¿Usted qué haría, bro? Usted encuentra un billete de 100.000 pesos. Yo le echo otro 100 y voy y lo entrego. No, porque si no... No, yo no sé, mira, pues a mí me mueve la plata que yo me gane trabajando. Pero si O sea, no, yo pienso, no, si yo me lo encuentro tirado en la calle, yo ahí no lo voy a dejar, lógicamente. Claro, pero la pregunta está, si yo sé el dueño. si yo sé quién es el dueño y el dueño es conocido y yo sabiendo de pronto que esa persona está pasando necesidades, sí. Mi esposo le abrió y dijo, ay, lo que pasa es que haces cosas en el casino. Yo lo estaba, pero cuando llegué antes en Medellín. Pues uno sabe qué plata tiene. Claro, Entonces yo dije, no es mío. yo le dije, ay, sí, es porque no sabe qué tiene. Entonces yo fui y le golpeé al muchacho. Yo le dije, ay, vea, esta plata no es mía. No, es que a mí no tampoco es. Yo dije, no, pero si no me se me ha caído. Bueno, entonces bajo ese ejemplo, Chris, ¿por qué ahorita? Sí, 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 porque me pasó. con curiosidad. Sí, claro. Yo fui antes que me dijo, no, ay, no, ya, hay muchas cosas que van a recorrer, Es muy pobre. sí, porque yo me lo gasto, yo me lo iba a gastar. Sí, claro. Entonces él me dijo, de esos 50, te di Al muchacho no, la. es que yo me supongo mucho. Pues, bueno, yo le doy estos 10.000 y compré alguna cosa. Cuando después la otra semana me dijo, ay, vea que ese muchacho le gusta cuando va a comprar. ¿Sí me entiende? Algo tan sencillo en todo lo que se convirtió. Sí, claro, pero entonces viene ahí y te va a dar la respuesta. ¿Por qué dice Aristóteles que la ética como virtud es un acto netamente personal? Y ya para concluir con el ejemplo que acabas de dar. Es netamente personal, primero porque el vecino se puede haber quedado con ellos. ¿Ya? ¿Y quién decidió no quedarse con ellos? Él. ¿Ya? Luego, claro, luego usted los recibe. Y si usted ve que lo están editando y dice, ay, tan lindo, sí, a mí sí me perdieron. Pero no, usted dijo, no, es una decisión netamente personal. O sea, no hay un juicio de valor social, no hay un juicio de valor jurídico, no hay un juicio de valor penal. Nadie te está señalando. ¿Qué te estaría señalando después? Claro. Entonces, el acto de virtud es eso. Cuando yo digo, fue madre, un acto altruista, uno se siente grande. Uno dice, Dios mío, no habrán huevos para el de ayuno, pero no me quedé con un peso que no es mío. ¿Ya? Es un acto de conciencia. O cuando usted dice, usted ya se gastó los 50 y resulta que usted ya dijo que sí, que eran suyos, y de pronto aparece la viejita de la esquina que no tenía para la librita de arroz y dice, mijita, ¿cómo me parece que me perdí los 50.000 pesitos? Yo no sé, vea, la conciencia lo coge a uno y lo vuelve ropa de trabajo, siempre y cuando haya por allá un principio de virtud. Entonces, eso dijo Aristóteles. Mire, ética, el actuar desde el punto de vista personal. Autonomía, libertad y voluntad. Pues como ve que estaba por la casa y iba con una pantaloneta con un hueco y se me cayó un billete, se me cayó un billete de 5.000. Cuando volví a meter la mano y esta pantaloneta tiene un hueco y me devolví
se me habían caído 5.000 pesos. ¿No? Cuando lo estaba a mirar, una muchacha de paradero cogió mi comida y le echó la bendición. Para el chance. Yo iba a la bendica, mami. Sí, la canción que yo ¿qué convenio? Firmó al 100, libre el día. Claro, libre el día. Luego viene Emmanuel Cano. Entonces, la ética como virtud es una decisión personal. La ética como moral es una decisión social, porque en la ética como moral sí hay juicio social. ¿Ya? Es cuando yo digo, es la ética del deber ser, cuando yo digo, no, pues madre, si yo hago esto, alguien se va a dar cuenta y alguien me va a señalar. Y también, miren, lo escondió, lo enterró en el sótano de la casa, lo enterró hasta sentado y todo. Que lo delató que empezó a andar en el carro del muchacho. Habrán elementos y cosas tan sencillas como encontrarse el billetico y que alguien sabía de quién era y se quedó con él. Entonces, primero, aplica la ética como virtud porque fue una decisión personal. Segundo, aplica la ética como moral porque hay un juicio social. ¿Ya? ¿Qué le voy a decir yo a mi hija el día que me pregunte, papá, ¿usted por qué lo mató? Papá, ¿usted por qué? Exactamente. Papá, ¿usted por qué se robó esa plata? ¿Ya? Yo recuerdo, a mí no se me olvida el rostro de un señor que fue todo un señor hasta que el diablo se le metió a la cabeza y fue el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, un doctor Gabriel no sé qué, con maestrías, con doctorados, y que tuvo un reconocimiento de ética y moral, y en el gobierno de Juan Manuel Santos, que entregaron una licitación, el señor se torció por una plata. Cuando ese señor lo entrevistaron, yo seguía mucho las entrevistas de él, porque él era muy elocuente en términos académicos. Era muy académico, entonces era bacano escucharlo. Y yo ver un video donde él está hablando de cosas académicas y el video cuando le preguntan por qué, oiga, es el rostro de ese señor, totalmente desfigurado. O sea, en el rostro se reflejaba el juicio social, donde él decía, yo, ¿qué le voy a explicar a mis hijos? Cuando siempre en el colegio era, ¿usted es el hijo del doctor Gabriel? Ay, qué ese señor es una calidad. ¿Usted es el hijo de ese ladrón? ¿Qué le voy a explicar a mis hijos? Entonces, la ética como virtud es una decisión personal. La ética como moral tiene un componente social y es el juicio social. Mire, si usted no le tiene miedo a que Dios lo condene, téngale miedo a un juicio social. El juicio social lo acaba uno. Y ahora con ese tema de las redes sociales, que cualquiera, entonces sale el rata y está en la foto y vea, este es, que está robando en la acacia y rueda la foto y todo, uy, como si el hijo de doña Lucila, volvió a ladronar. Y viene, les decía, sí, eso es mi historia, mi anécdota, qué bien. Desde lo moral o desde lo virtuoso. Anita. Llevamos 3 meses con ella. Un día que yo estaba muy segura que había guardado 100.000 pesos en la billetera y lo guardé en el canguro. Ella fue el viernes, el lunes yo tenía la plata en el canguro. Y raro, listo. Obviamente, la primera persona se comenzó a es ella porque ella entró el cuarto, hizo aseo y todo. Y resulta que hace como unas 3 semanas yo retiré la plata para pagar la cuenta de la casa de mis papás, eran 500.000 pesos. Y yo dije, bueno, lo retiro en la noche para el otro día irlo a pagar. Cuando me monté en el carro para pagar, no tenía la plata. Ay, completa. No tenía nada. Claro, yo me asusté, me bajé el carro, me fue a buscar. Justamente ella estaba ahí en la casa. La plata en la mañana estaba, ella llegó a la 1 y a las 3 de la plata ya no estaba.
Claro, entonces yo voy, pero no le dije usted, sino que venga, no, por favor, de pronto, es que yo me quedo un poco abierto, ¿no? Que fueron, que me cayeron 500.000 pesos en el yo. Y ella misma empezó, no, yo no he cogido nada, como que ella... Así, el juicio, exactamente, el juicio de conciencia. Es plata se recupera, pero en el momento no se ponía mal, porque ya iba a pagar la cuota, ya estaba la fecha encima, uno piensa muchas cosas negativas. Sí, claro. Al otro día yo pude solucionar el problema, pues para allá me tocó voltear, conseguir el dinero, y resulta que la señora la semana pasada renunció. Ya había hecho Claro. El juicio social. Va a contestar porque pues mi tío como está lejos, no, vamos a ver si es él, contestó, y resulta que era la señora del aseo, pidiendo disculpas por lo que había hecho, pero que ella no tenía cómo pagar. Ah, claro. Pero que ella no se le borraba la imagen de como yo me puse ese día. Claro. Miren los dos componentes. Miren los dos componentes. La ética como virtud. Ya a ella la cogió la conciencia y la volvió ropa de trabajo. Primero. Lo segundo, ella pudo haber pensado, venga, esta gente perdónenme la expresión, me va a boletear. ¿Ya? Me va a boletear y por todos lados va a decir, vea, esta señora es malintencionada, o esta señora, el más osado podrá, esta señora es ladrona. ¿Ya? Mire ese comportamiento. Muy complejo, ¿cierto? Porque entrar uno a señalar, entre otras cosas, porque ¿cómo calificar una necesidad de un ser humano? Claro, claro. Sí, claro. Claro, Anita, pero mira, por ejemplo, después de eso, ¿cómo juzgar? ¿Ya? No, pues venga por otros 100. 100. Qué pecadito. La necesidad. Claro, ¿cuál fue la necesidad? ¿Qué fue lo que ahora, yo pregunto, mire, yo siempre he dicho, hay el ladrón que roba por robar y hay el ladrón o la persona que se llevó algo porque la vida lo obligó, ¿cierto? La mamá que está con 2 niños, ya, hay gente, por ejemplo, que no está enseñada a pedir. Claro, sí, claro, sí, claro. Hola, minero. Sí, claro, claro, sí, sí, claro. Estoy necesitando. Sí, sí, claro. Mire que ya hay un cargo de conciencia que está enmarcado en la ética como virtud, ¿ya? Porque es en lo personal. Habrá quien le importe un carajo. ¿Sí? Para el cliente, se le mostró, la señora no los quiso devolver. Mi compañera Fernando, vean, por favor, mire, esta plata la tengo que Sí, pagar. claro. No, No, yo no la entonces ella me contó y se le mostraba, es que mire, se le está entregando de más porque la cámara... Claro. Y con un agravante, que si el empleado va a ir a denunciar, el banco le dice no. No, usted cometió el error y el banco queda mal, porque le pasó a mi hermanito en Comero. Entregó 500.000 pesos de más con una firma falsificada y cuando llegó la dueña de la cuenta le digo, pidamos grafólogo, o sea, no es mi cuenta y mi hermano tuvo que pagar porque el banco dijo, no puede denunciar. Entonces, cuando uno adquiere tarjeta de crédito, uno le llega primero un código OTP, así, es el código de primera compra. Yo trabajaba con Colpatria y confundí 2 códigos. En ese momento llegaron como 3 personas al mismo tiempo y estaban comprando celulares. Había una compra de 3.500.000 y otra de 1.200.000. El que se le hizo la compra de 1.200.000, se le cobraron los 3.500. Y aparte era un militar, chicharrón horrible. Y llamé al señor y yo, no, venga, ¿cierto? Hagamos el cruce. No. Él no, pues mejor no, el error no fue mío. Sí.
Así es. En este momento, pues uno igual, uno dice, escucha, me tocó vender una moto a pagarle a ese señor, bueno, no, bueno, en ese caso, el banco no, me apoyó en ese momento y hizo el cruce directamente Sí. de ellos, pero si el señor... No, hay gente que definitivamente no hay ni conciencia, ni hay virtud, ni hay moral, no, ya, hecho. Y hay tentaciones en la vida. Claro, yo recuerdo 25 de enero de 1999, ¿qué ocurrió ese día? En el departamento del Quindío, el terremoto. Yo trabajaba con una compañía de transporte de valores, Thomas Greganson, y yo era el jefe de servicios, yo era el encargado de manejar la bóveda. Ya estamos hablando de casi 30 años, ¿cierto? Se guardaba muchísimo dinero. Y recuerdo que al momento del terremoto, todos los compañeros en medio de la confusión se volaron de la oficina a ver cómo estaban sus familias. Yo era el jefe de servicio, yo tenía una responsabilidad, yo no me podía mover. Y yo les cuento la anécdota. Yo quedé en el sitio donde quedé, bóveda cerrada, la bóveda se ajustó por el terremoto y yo quedé en mi oficina con una tula, estaban recién salidos los billetes de 50.000, creo, una tula con 500 millones de pesos. Yo pude haber cogido eso porque eso habían ladrones para arriba, habían ladrones para abajo. Yo lo que hice fue sacar 2 pistolas y me las puse aquí, 2 escopetas y dije que va a robar esto de muere. Pero nunca pasó por mi mente en coger un carro de esos, empacar esa plata y echarme a perder. Muy seguramente no habían cámaras, en ese entonces no teníamos la tecnología, no habían cámaras de seguridad, no habían testigos, no había nada. Y todo pasó por mi mente, en que me atracaran, en que me robaran esa plata, yo pensando en mi mamá, en mi esposa, en 2 niñas recién nacidas que tenía, ¿cómo estarán? ¿Sería que la casa se cayó? Yo me asomaba a la carrera de 19, que era donde quedaba la oficina, y no veía sino escombros de ahí para abajo, y yo cuidando esa plata. Duré 5 horas con esa plata encerrada en esa oficina, cuidando lo que no era mío. Y nunca me pasó por la mente. Bueno, estaría bien hoy en día. Tan bobo, ¿no? Tuviera yo una Toyota Parado. Bueno, y no tendría el gusto de estar acá. Viene la otra teoría ética que se desarrolla, es mucho más por modernista, siglo XVII, siglo XVIII, y se llama la ética del utilitarismo o la ética utilitaria. Un ejemplo claro, dice, el fin justifica los medios. La ética utilitaria dice, son aquellas actuaciones donde yo busco que sobresalga el bien común, o sea, donde se beneficie la gran mayoría de personas. Voy a poner un ejemplo claro, y lo mencionaba en el módulo pasado, en el ciclo pasado, lo que está haciendo el presidente de El Salvador. El presidente Bukele, claro, Bukele dijo, hay que acabar con la delincuencia. Exactamente, mire, hay gente y lógicamente, es que yo me pregunto, ¿cómo queda uno de contento cuando me acabo de comprar este celularcito y voy allí y me lo quitaron? No es justo, ¿cierto? No es justo. Entonces, el fin justifica los medios. Él está tratando de depurar el país de delincuencia, de extorsión, de atraco, de gotas, pero lo está haciendo de una manera extrema. El fin justifica los medios. Claro, lo que pasa es que son un dictador de izquierda y un dictador de extrema derecha, como lo fue Augusto Pinochet en Chile, como lo fue el presidente antes de los Castro en Cuba, dictadores. Y entonces, Bukele tiene una filosofía que es utilitarista, porque él dice, el delincuente que actúa, el delincuente en sus actos demenciales y delincuenciales, lo está haciendo bajo principios de libertad, voluntad y autonomía. Y lo está haciendo bajo uso de razón. Y él debe tener muy claro que cuando él está violentando los derechos del otro, está renunciando a sus propios derechos. Y se lo dijo a la comunidad internacional, a la Organización Internacional de Derechos Humanos, le dijo, mire,
tiene los derechos básicos, tiene dormida. ¿Duermen en una lata? Sí, tiene donde dormir. ¿Tiene 2 comidas al día? Sí, tiene comida. Pero él renunció, él decidió renunciar a unos derechos. Entonces, a eso se le conoce como la ética utilitarista, porque él dice, yo necesito recuperar a mi pueblo. Y ha logrado reducciones aproximadas del 85% de la delincuencia en ese país. ¿A través de qué? De unos medios que no son justificables por todos. Porque él tiene todas las organizaciones de derechos humanos encima. ¿Ya? ¿Qué le dijo él a Human Rights Watch, a una organización internacional de derechos humanos? Los llevo para allá. No 80.000, yo los llevo para allá. Dígame dónde se los pongo y allá se los entrego, pero que se vayan de acá del país. ¿Ya? Entonces, Igual no aplica eso para todas las. no, solamente para la de extrema seguridad. La construyó en 7 meses, que el alcalde de Bucaramanga quiere construir una acá. Entonces, no todos comparten el concepto de que el fin justifique los medios. Y no todos comparten el concepto de la ética utilitarista. Es como los talibanes que una corriente terrorista Sí. o es una religión. No, ellos son una corriente terrorista. Lo que pasa, son corrientes de filosofía. Basadas en la religión. Exactamente. Que estamos amparados en la religión de los musulmanes. Ellos son de Palestina, bueno, son de Medio Oriente, cerca de Palestina, y ellos están en contra de todo lo que sea Occidente. Porque está así. ¿Qué pasó con el 9/11? Cuando llegaron Las Torres Gemelas. esas 5 personas que se botaron en el avión y mataron un montón de personas, ellos los honraron allá en su pueblo. Claro, como héroes, porque claro. habían matado un montón de gente. Claro. Para ellos era alcanzar la dignidad. Claro, es una ética utilitarista. Cuando uno utiliza, cuando uno instrumentaliza la mente de otro para una situación de esa. Entonces, a partir de la ética religiosa, ¿ya? El Islam dice que la forma de llegar a Dios, ¿cuál es? Morir. Y si lo hace de manera heroica, muriendo por los demás y defendiendo la causa, va a estar más cerca de Mahoma. ¿Ya? Es ética utilitarista. Y los niños se doctrinan con esa religión y hay niños de 6, 7 años que los graban matando a 2, 3 personas Claro. del ejército occidental explotando la cabeza y luego los montan en televisión. Como trofeo. Como héroes. Claro. Como trofeos. Viene ese concepto. Eso, Cuando tienes conciencia, porque pues la conciencia no los lleva a pensar de que están haciendo algo malo, porque para ellos es La costumbre. porque es la cultura en la que ellos están formando. Y para ellos eso está absolutamente bien. llega hacia un niño, acá es capaz de matar un pollo. ¿No? A mí, yo ya mato un pollo, es capaz Sí. Claro que el que mató a la muchacha de Montenegro ya tiene 16 años, 17, ya lleva 10 homicidios. Claro que está como desde los 11 años matando gente. ¿Ah? Pues eso hay un entramado. Es lo único que hay. Según eso, pues yo medio conozco el chisme. Yo medio conozco el chisme. Él dice que él sigue órdenes, porque el sistema carcelario y penitenciario de Colombia es pésimo. Él sigue órdenes de un delincuente de Montenegro que llama como Nené. Pero es yo digo que, bueno, no sé, se supone que ahí lo tienen incomunicado, que la cárcel donde él está tiene todos los bloqueos de las redes. Es que si hay algún sistema carcelario permeado, es el de Colombia. ¿Ya? Aquí existe la corrupción en la guardia, existe la corrupción en los... Mire, sí, muy bonita, Angélica María, Angélica, de 23 añitos, trabajadora social. Y ese mismo peladito, a los 3 días, fue y mató a un policía de la SIJIN allá en Montenegro, amén, de 33, 34 años. Lo mató al frente de la... Claro, como tenemos un sistema penal acusatorio, mire el pelado de Tuluá, mató a un periodista, mató a un concejal, tiene 17 años, lo llevan a un centro de rehabilitación para menores, ¿ya? Y ese muchacho ya tiene los alcances de un delincuente de mucha experiencia. Entonces, por un tubito se voló y hasta luego. No está hablando que ahorita hay un sistema judicial adolescente, está hablando de pelados de 14 a 18 años, y ahí, pues, eso sí, menores de 14 años, pues ya no. No, todos.
O sea, el sistema, Estoy implementando el sistema. no, el sistema penal acusatorio, o sea, se está tratando de presentar un proyecto de ley, ya, porque miren ustedes, por ejemplo, yo asisto en Montenegro al centro de atención la Primavera, que es donde se atiende a los menores de edad. Entonces, el pelado llega de 17 años y tiene 10 suicidios. Y estando allá, cumple los 18 años. Lo lógico sería que lo trasladaran a una cárcel de máxima, a un penal de máxima seguridad, cuando no, él sigue cumpliendo su pena allá. O sea, eso no tiene sentido. Sí. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Es loco. Y yo me doy cuenta de eso porque pues a mí esos pelados me los llevan allá al trámite de la cédula, ¿ya? Y a un trabajador social le dice, este niño tiene 4 homicidios encima y apenas va a sacar la cédula. Oye, usted ahí pone un pelado de 15 años y usted lo ve en la calle y si estuviera ahí vestido, usted qué va a pensar. Ética utilitarista, lo que hablábamos ahora, la instrumentalización. Y hoy lo meten en una cárcel de adultos viejos con mañas y eso es ya Claro. 20, 30 y apenas lo están. No, pues, Terrible. Bueno, ya definimos todo el concepto de ética y las 3 teorías de la ética. Las 3 teorías de la ética. Vamos a definir el concepto de moral. Igual en la plataforma encuentran esta presentación con las respuestas tácitas. Están ahí explícitas. La encuentra primera. Conjunto de normas, costumbres y creencias y valores. Moral. Tan difícil, ¿no? Exámenes míos, ¿no? Recuerden que la evaluación tiene 2 componentes. El cuestionario, si tienen de pronto dificultad con el cuestionario, me escriben. No sé cuál de los dos quedó bueno. A la 1 de la mañana dije, ya quedó listo. No lo volví a mirar. Hasta dentro de 8 días. De 8 a 8. Y en el último, ya hoy subo a la plataforma y me escribes en vivo el modelo para el ensayo, para el escrito. Correcto. Listo, entonces, ética es la parte de la filosofía que estudia el comportamiento humano. Y la moral, como lo mencionábamos ahora, es ese conjunto de normas que determinan el comportamiento social y que se dan a través de hechos como la costumbre. Por eso el ethos está más relacionado. Claro, entonces el concepto de moral está más relacionado con el concepto de sociedad, ¿ya? Y la sociedad es el entorno en el que nosotros nos formamos, ¿ya? Lo que decías ahora, por ejemplo, el peladito musulmán que de 10, 11 añitos, 9 añitos va y mata a otro. Eso para él es normal, porque ese es el entorno, ese es el conjunto de sus valores, de sus creencias. Él cree que matando a otro, entonces Dios ya lo recibe con los brazos abiertos. Mientras que en Occidente pensamos todo lo contrario. ¿Ya? Matar es pecar, matar es deshonrar a Dios. Y encontramos entonces la definición de los diferentes conceptos de moral. Entonces está la moral religiosa, que era la que mencionábamos ahora, que es la que me lleva a actuar por un credo, una creencia que yo tengo. Entonces por eso hay diferencias entre el catolicismo y el protestantismo, su forma de actuar, inclusive en su forma de vestir, inclusive en su forma de expresarse, en su forma de relacionarse. Diferente es cuando el Gabriel le dice a otro, ¿qué hubo, hermano? Y cuando el cristiano le dice al otro, amén. Escucha diferente, ¿sí? Escucha diferente, son dos entornos sociales diferentes. La misma palabra en 2 entornos sociales diferentes. es como, por ejemplo, las normas o leyes que le permiten a usted tener 7 mujeres. Claro. Aquí habría que conseguirse otra cosa, volver a la casa. Por eso, pero mamá le dice, me hace el favor y solamente con una, no me pagan que a llevar un montón de hijas a la casa. A mí no me dieron, pero
Ahí pueden ir. Hoy escuchaba de un japonés que habla muy bueno. Yo bien. Sí, creo que sí. Y hablaba de la ética y la integridad. Ah, sí. Que no puede, me lo vi una parte porque me ocupé. Entonces decía que donde estaba el señor recibió una pizza, ¿sí? Y pero tenía la pizza con el dinero. Entonces el señor sacó a una mujer y que ella estaba muy enojada porque el señor de la pizzería con el dinero. No podía quedarse con ese dinero porque el papá le había, Claro, lo formó. le había formado con unos valores y que no podía hacer eso. Entonces, allá en la pizzería le dijeron que sí, se escuchaba la noticia en la radio. Entonces dijo, no, que yo no escuchaba nada, yo lo estaba en COVID. Entonces le decían que quería pues como publicarlo, entonces decía que no, porque él estaba con la mano. Sí. No, eso pasa. No, así hay una película colombiana, no sé si la han visto, una película colombiana del día del centro comercial cuando explotó la bomba en Bogotá, en el centro comercial de gente muy rica, en el Nogal. Cuando explotó la bomba en el Nogal, entonces, pues estos actores colombianos hicieron una película. Resulta que el tipo le dice a la esposa, mi amor, nos vemos, voy para el club. Eran asociados al local, ¿ya? Y entonces, claro, resulta que él iba era con la otra y pa otro lado. Cuando el bobo estaba con la otra, para moteleando, seguro cuando en las noticias, bomba en el Nogal. Entonces el mismo, claro, entonces le llama al amigo, ¿qué hacemos? El amigo viene y le mete 3 soldados y lo junta de sangre y le manda una foto a la esposa diciéndole, tranquila, que ya está bien. Una tramoya para el final siempre se pues, lo descubren, ¿ya? Lo descubren. Entonces, la moral religiosa está centrada en un credo. El componente de moral fundamental o la teoría de la moral fundamental lo que busca es universalizar el comportamiento humano. Entonces, por eso hay unos principios y valores que son universales y que no son negociables. Menciono el mismo, respeto. Es universal, la honestidad, la honradez, la libertad. Son principios y valores que están enmarcados en la moral fundamental. Moral fundamental porque es básica para la convivencia. Tiene que haber respeto para que haya convivencia. ¿Ya? O sea, que no se puede ir para el Nogal. Ojo con eso. Porque su religión no le permite. Claro, Y hay un dicho que dice, la religión no me lo permite. así es. No es que la religión no me lo permite. Y la moral social, que ya lo hemos venido mencionando acá, que es todo ese componente de tradiciones. Todo ese componente de tradiciones. Por ejemplo, ¿cuánto ha luchado Colombia y otros países suramericanos por exterminar la ablación? Ablación. Busquen por ahí en internet eso qué es. La ablación es una práctica de las comunidades indígenas. En Colombia lo hacen las comunidades en Vera, en Verachamí, en Veracatío todavía. Y han surgido algunos, es la pizarra lo conoce. Y han surgido feministas, mujeres dentro de las mismas comunidades, tratando de que en Colombia se reglamente esa práctica y no han podido acabar con ella. La ablación consiste en que a las niñas muy recién nacidas o muy jovencitas les extirpan el clítoris a sangre viva. Y es un comportamiento tradicional porque la misma comunidad establece que la mujer en la relación sexual no puede sentir placer y por eso le quitan el clítoris. Sexual es solamente meramente para los hombres. Procrear, no, para procrear. ¿Ya? O sea, sociedades machistas, pero son sociedades tradicionalistas. ¿Ya? ¿Y por qué no se ha podido acabar con eso? ¿Ya? Por ejemplo, les comparto la anécdota. Yo conviví con una comunidad guanana. Guananos, tesanos, cueos y piratapuyas en el sur del país. Y ellos, el licor que se consume es la chicha, que la producen ellos mismos. Y la más tradicional
es la chicha mascada. ¿Y sabe quiénes la mascan? Unas viejitas que les falta solo un diente y apenas les caen, quedan muecas. ¿En serio? Hay una chicha que le llaman chicha de pupuña. Ese es el nombre en guanano del chontaduro. ¿Dónde es para no ir? Y entonces, exactamente. Allá se aplica el dicho, donde fueres, hacer lo que vieres. ¿Ya? Uno llega allá, lo sientan y empiezan a repartir esa chicha, mija, y hágale. Claro, no es lavar al vecino y no la vaya a botar. ¿Ya? Y yo tuve que ver cómo la hacen. Las viejitas más viejitas de la comunidad cogen el chontaduro, lo rayan o cogen. Claro. Claro, puras defensas. La mitad del chontaduro lo rayan y la otra mitad lo mascan. Créanme que eso, créanme que eso a la media hora sale espumero. Y bacteria. Y la viejita con un solo diente que un fuerte. Ahí como rachama que no. Claro. ¿Te gustó? Y el Ministerio de Salud ha hecho lo inalcanzable por acabar con esa tradición, pero es una tradición. Es un tema. Claro, y es que se ha descubierto, por ejemplo, las feministas de las comunidades en Vera que están trabajando para acabar con ese componente tradicional, ellas dicen, es que no es ni siquiera ese componente de placer, es la salud, ¿ya? Y es negarle claro, malas prácticas. Creo que Naomi Campbell es ella está en contra de eso por las niñas de África. Creo que ella es africana, no estoy mal. Y ella Sí. de practicar. Sí. Naomi Campbell, que ella es, ¿cómo se dice? Es activista, Activista. una feminista activista. Bueno, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia han surgido diferentes corrientes, así como los tipos de moral, han surgido diferentes corrientes filosóficas enfocadas en el concepto de moral. Por ejemplo, la victoriana, que fue la reina Victoria, siglo XIX, basó la moral en la represión sexual. Y de hecho todavía se tiene. ¿Cierto? Todavía se tiene. ¿Ya? Yo recuerdo que hasta hace muchos años no, hace unos 25, 30, 40 años, a la mujer se le decía que no podía tener, sobre todo a la mujer, que no podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Ya? Antes del matrimonio. Y era pues, un tema muy complejo. ¿Ya? Entonces, por eso el concepto de moral cambia con la época, cambia con el contexto social, cambia con la realidad social. O sea, un concepto de moral no se queda estático con el tiempo, mientras que el concepto de ética sí, y el concepto de valor también. El respeto fue, es y será un principio de un valor universal. Ya el concepto, por ejemplo, victoriano de la moral, que es el concepto sexual, ya no aplica. Oye, mira que fulano o fulana, normal, tan de buenas. El reino podía fabricar unos cinturones de, claro, los de castidad. De castidad y una saya de. Claro. Entonces el esposo se iba a trabajar y le echaba candado. Sí, claro, el famoso cinturón de castidad. Se lleva la llave. Lo que él no sabía era que ya existían los cerrajeros y ya la esposa le había sacado la llave. La puritana, pues como su nombre lo indica, defendía el concepto de pureza espiritual, de pureza moral. Y el concepto de relativismo moral, que es mucho más posmodernista, mucho más nuevo, pues lo que especifica es que la moral definitivamente no es un concepto universal, porque cambia con el contexto social, que es lo que hemos venido pues acá mencionando durante toda esta noche. La ética se relaciona con la moral entonces en tres componentes.
Van a ser las 8. Y quiere, paramos ahí. Y el que quiera vaya a hacer el ejercicio aquí en la biblioteca, en esta media horita. Media hora lo alcanzan a hacer. Venga, ya llamamos a lista. Eso, se quedan 15 minuticos más y se salen de una vez del ejercicio. Finalmente, para ir cerrando el ciclo de hoy, el concepto de axiología. La ciencia que se encarga de estudiar los valores, ya lo vamos a definir. Etimológicamente, recuerden que toda palabra tiene unas raíces. Al estudio de esas raíces se llama la etimología. La etimología se encarga de estudiar el componente de las palabras, cómo se conforman las palabras. En el caso del concepto de axiología, tiene 3 componentes. El adjetivo axios, que significa valioso. Esto viene del latín y del griego. Axios significa valioso. Logos significa tratado. Y el sufijo ai, que significa cualidad. Entonces podríamos determinarlo como el estudio de aquello que es valioso o que tiene alguna cualidad. Por eso la axiología se encarga de estudiar el concepto de los principios y valores. Pasó, Ruleta. Axios, valioso. Logos, tratado. Sufijo ia, que es cualidad. Entonces, podríamos decir el tratado o el estudio de aquello que es valioso o que tiene una cualidad. Lo podríamos definir desde la etimología, en esos términos. Ya técnicamente, la axiología es la parte de la filosofía que estudia los valores, su naturaleza, su valoración y su impacto en la sociedad. Que lógicamente esa valoración es social, ¿ya? Para algunos el respeto no significará absolutamente nada. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad. ¿Ya? Lo estamos viendo en nuestra sociedad. A la oficina fue una muchacha muy bonita y como no la quise atender ligero, me dijo, viejo y pum. Y yo le dije, gracias, señorita. Claro, 5 personas esperando y quería que la atendiera delante, sin darle prioridad por encima de otras personas que estaban ahí. ¿Ya? Personas que no conocen el concepto del respeto, personas que no conocen el concepto de la honestidad. Bueno, ¿ya? Entonces, esa valoración del concepto la da la misma sociedad. Pero yo estoy buscando el lunes, yo estoy el jueves. Hoy es jueves. Pero bueno, mañana nos nivelamos. Ah, no, es que el taller tiene 2 componentes. Uno son las 3 preguntitas del módulo. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿usted cree que el mundo tiene que volver por el camino de la ética? Pero no es solo poner sí. Sí, lo sé, qué chévere. Mire, puerta lo bacano. No. ¿Ya? Explicar, por ejemplo, que ese distanciamiento con los valores, con la moral y con la ética ha llevado a que el mundo sea corrupto, ha generado problemáticas como la pobreza, como la desertificación, como la contaminación ambiental, ¿ya? Y sería necesario retomar el actuar de las personas a través de la conciencia y de su autonomía. Por eso, entonces, son 3 preguntitas muy corticas de juicio personal. Sí, claro, ya tienen, yo dejé el plazo hasta dentro de 8 días. Y está el cuestionario son 10 preguntitas que las respuestas están en esta presentación. Todas 3 están hasta el jueves. Sí, para que marquen ahí la tercera clase. El que no se encuentre ahí, porfa, me avisa.
Normalmente más tempranito, siempre llegamos para las 5:30. De la otra semana vamos a empezar a contar con el pueblo para poder partir la pregunta. Por la esencia, ¿por dónde vamos a arrancar? Sí. Dale. Empezamos para No, de una arrancamos, yo les voy diciendo por dónde nos vamos metiendo, porque tenemos que construir primero el marco teórico. Listo. Bueno. Chao, María Pau, pero entonces escríbeme, sí. Sí, al WhatsApp. Ya te lo envío al correo. Ahora, yo me voy a ir a trabajar ahorita a la casa hasta. Chao, María Paula. ¿Tú le te aprendes, me firmas la asistencia mía? Muy bueno. Sí, ya. No completa. Mío. Mío. Pero no, que solo he hecho una cita. Dale, ya lleva una.